Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Agradecemos al canal judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de una campaña que se titula Corazón Azul, aquí estoy contra la trata de personas. Es una campaña en México, es una campaña internacional. Para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Felipe de la Torre, quien es oficial de gestión de programas y vocero de la campaña Corazón Azul México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Felipe, bienvenido al programa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz María, un gusto estar aquí y gracias por ofrecernos este espacio. Felipe, platícanos un poquito de cuándo nace esta campaña Corazón Azul. México y también internacional, no sé, platícanos cuándo nace en México, cuándo nace la campaña a nivel mundial, no sé si sea a nivel mundial. Bueno, la campaña Corazón Azul en realidad nace en el año 2009, cuando la sede de la UNODC en Viena decide construir un símbolo que pudiera representar la lucha internacional contra este delito. Así como el cáncer de mama, por ejemplo, tiene el lazo color rosa, o la lucha contra el HIV-Sida tiene el lazo rojo, hacía falta un símbolo que pudiera identificar todo este movimiento internacional de lucha contra la trata de personas. Y es así como nace el símbolo del corazón azul. En la oficina aquí en México decidimos ofrecerle este símbolo al gobierno de ese entonces a fin de poder construir un programa muy integral que pudiera comprender una serie de actividades en el área del arte, la cultura, la educación, vestidas con este corazón azul como una propuesta innovadora frente a lo que era una estrategia innovadora y de prevención del delito de la trata de personas. Es así como en el año 2010 nace formalmente la campaña Corazón Azul México contra la trata de personas, que fue lanzada inclusive por el mismo presidente Felipe Calderón, y que realmente ha sido una campaña que logró desmitificar una serie de ideas respecto a la trata de personas y que logró ser tan exitosa, Luz María, que está ya más presente en más de 20 o 23 países del mundo. Entonces, esto es, digamos, el antecedente original de la campaña Corazón Azul. Y precisamente porque esta campaña del año 2010, porque en esa época la gente todavía no conocía mucho lo que es la trata de personas, la campaña estaba muy diseñada para un público en general. Pero han pasado ya 7 años de ese lanzamiento y necesitamos mirar a ver a lo que son las poblaciones más vulnerables frente a la trata de personas. Es por eso como nace esta nueva etapa de Corazón Azul. Platícanos un poquito de cuáles son los resultados que tienen en la primera etapa de Corazón Azul México. Bueno, yo creo que el principal logro de la campaña Corazón Azul, hablemos de la fase 1, fue posicionar el tema de la trata de personas en la agenda política de México, de la región, del continente americano y del mundo. En ese entonces apenas estaba el protocolo de Palermo realmente en proceso de conocimiento, de entendimiento por parte de los países. Todavía no había una generalizada comprensión de lo que significaba el alcance de este delito. Por lo tanto, la campaña logró realmente poner esa semilla para que los países pudieran tomar acciones concretas frente a lo que es la prevención, a lo que es la persecución penal del mismo. Se empezaron a crear muchas unidades especializadas de investigación del delito de trata en las policías, fiscalías de América Latina, por ejemplo. Entonces la campaña sí tuvo un impulso muy fuerte para que el tema, repito, sea posicionado a nivel público. Eso creo que fue un éxito, el mayor de los éxitos de la campaña Corazón Azul. El tema de trata no es un tema nuevo, sin embargo, pues cobra importancia recientemente. ¿A qué se debe? Bueno, la esclavitud ha estado siempre presente en la humanidad. El tema es que nos sorprende como humanidad, una vez que estamos con una agenda muy sólida en derechos humanos, que a estas alturas del siglo XXI exista todavía la explotación del ser humano a través del proceso de enganche, constituyéndose en el delito de la trata de personas. Entonces, la campaña Corazón Azul, esta nueva fase, lo que viene precisamente es a decirle a México, y ojalá al mundo, porque esa es nuestra intención, que la campaña se vaya difundiendo a nivel internacional. La campaña quiere decirte que la trata de personas existe, que la trata de personas existe más cerca de lo que crees, y lo que buscamos es que la gente esté alerta de que en los lugares que tú menos te esperas puede existir un caso de trata de personas. Y lo que buscamos también es identificar algunas de las poblaciones de situación de vulnerabilidad más importantes a fin de que estas poblaciones reciban la debida atención
y protección por parte del Estado. ¿Cuáles son algunas de las acciones específicas que se van a realizar con esta campaña? Bueno, hubo un lanzamiento de altísimo nivel muy importante que tuvo un despunte muy significativo a nivel de redes sociales. Eso, por supuesto, en esta época, pues con toda la adicción tecnológica que tenemos, es un indicativo de cómo la campaña va permeando a nivel social. Tuvimos más de 5 millones de menciones en hashtag de aquí estoy únicamente en ese día. Fuimos virales. Eso nos da una idea de que la campaña está permeando mucho a nivel de la juventud, a nivel del sector académico, del sector público. Tenemos mucho más por hacer. Pero creo que lo más fuerte de la campaña es en realidad ese llamado a la acción. Lo que buscamos es que la gente, si es que identifica una situación sospechosa, una situación que no es normal en su entorno cotidiano, agarre el teléfono y llame al número 1-855-33-000, que es el número que está a disposición de la sociedad, administrado por el Consejo Ciudadano. O sea, parte de esta campaña es la administración, o bueno, la creación de este número para denuncia. Exactamente, denuncia. Exactamente. ¿Podemos repetir el número un poquito más despacio Sí, para que la gente lo pueda anotar? Es del 01800 55 33 000. Ese es el número que está administrando el Consejo Ciudadano y es el número que pues tiene la confianza de la sociedad, porque es básicamente el call center que más llamadas ahora está recibiendo en materia del delito de trata. Es un punto muy importante esto que mencionas, ¿no? De que quienes están administrando el número es un consejo ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir dos cosas. Que hace falta mucho más para construir la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, que la ciudadanía está volteando su atención a entregar la información confidencial a un organismo de la sociedad civil que está dando muestras que con recursos bien administrados, con un servicio de profesionalización de su personal, está dando resultados. Entonces, esto es una alerta que yo le vería desde el punto de vista constructivo y propositivo, de alerta para que pues se afiancen los esquemas de confianza entre ciudadanía y las diferentes instancias gubernamentales. Ustedes son los que encabezan esta campaña, pero ¿trabajan con algunas otras instituciones? Por supuesto, la UNODC es quien está liderando la implementación de la campaña Corazón Azul México, aquí estoy, pero por supuesto para esto nos hemos asociado con la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, que como tú bien sabes, Luz María, es un organismo multidisciplinario constituido por más de 14 o 15 entidades federales y presidido por el señor secretario de Gobernación. Entonces, hemos logrado hacer esta mancuerna tan fuerte y una mancuerna que nos permite realmente llevar la campaña Aquí estoy a todos los lugares de la República, a través de los diferentes canales que todas las instituciones del Estado tienen de acuerdo a su respectivo mandato. ¿Podríamos hablar un poquito de qué es lo que sucede? ¿Alguna persona que es víctima o alguien que conoce a una persona que es víctima de trata de personas llama y qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, el número del Consejo Ciudadano está a disposición de cualquier persona que como víctima o como ciudadano responsable atento a una situación anómala, pues llame a ese teléfono. En ese teléfono o tras de esa línea existe un grupo de profesionales especializados que van a brindar en primer lugar la asistencia psicológica necesaria para que esa persona que está al otro lado de la línea pueda tranquilizarse y pueda brindar la información de una manera coherente a fin de que las anotaciones que hace el call center puedan derivar en una posible investigación. Es decir, que los datos que se recaban sean lo más idóneos y lo más acertados posibles a fin de que esa información llegue de una manera muy profesional y muy sistematizada a el órgano de investigación respectivo. Entonces, detrás de ese número, que parece muy simple, hay toda una estructura de personal, de tecnología, que está dispuesta a también dar el seguimiento respectivo de esos casos. Felipe, creo que en este programa, y para que la ciudadanía lo tenga muy claro, valdría la pena hablar de la definición de trata de personas. ¿Es un concepto o es una definición o un tipo penal global? Y saber cuál es el que aplica a México en caso de que no. Bueno, hablar del concepto siempre es muy complicado porque cuando hablamos de trata de personas nos enfrentamos a uno de los delitos definitivamente
más difíciles en su construcción teórico-jurídica. Pero para hablarlo en un lenguaje sencillo, creo que es importante rescatar los tres elementos que constituyen la trata de personas. Y en ese sentido tenemos los actos, los medios y los fines. Cuando hablamos de los actos, hablamos de todas esas acciones a las cuales recurre el tratante a fin de enganchar, que la palabra enganchar a mí tampoco me gusta demasiado, Luz María, pero es la palabra como más fácil para poder indicar esa acción del reclutamiento o captación de la víctima que se puede hacer por diferentes medios. Uno de los medios puede ser, por ejemplo, el abuso de poder, es decir, que la víctima esté en una situación de inferioridad frente al tratante, ¿verdad? O el engaño, por supuesto, que es uno de los medios más comunes, con el fin de explotar a la persona. Explotarla de diferentes formas, ¿verdad? Tenemos la explotación sexual, que ha sido la que más visible pues ha sido. Y eso es algo muy importante, y si me permites hago la acotación, que la campaña Aquí Estoy busca desmitificar que la trata de personas solamente le ocurre a las mujeres y para fines de explotación sexual, sino que hay una serie de otras formas de explotación, modalidades de explotación. Tenemos la mendicidad forzosa, los trabajos forzados, los matrimonios pues también obligados, y bueno, hay una serie de modalidades de explotación. Entonces, en realidad, para que nuestro público comprenda, para que haya trata de personas, tienen que estar presentes simultáneamente estos tres elementos: los actos, los medios y los fines. Pero con un elemento adicional que es determinante para que haya trata de personas, y es que el tratante tiene que lucrar, tiene que beneficiarse económicamente de esa explotación. Entonces, es complejo, pero creo que los ejercicios de profesionalización que estamos haciendo nosotros como UNODC y pues muchas otras organizaciones son loables en el sentido de que estamos viendo con mucha satisfacción cómo poco a poco empiezan a pues darse sentencias, consignaciones de una manera más técnica. Este concepto de trata, como ya lo mencionabas, es como muy complejo. Y ahora que hablabas de este último elemento que tendría que tener la trata, que es tener beneficios económicos para la persona que está, para el tratante, me queda la pregunta: si la persona, la víctima, está teniendo algún tipo de remuneración, ¿podrían considerar que no fuera trata de personas? Porque también las víctimas se les pagan, por ejemplo, ¿no? Cuando existe explotación sexual, explotación sexual o explotación laboral, puede ser que sea remunerado, no son simplemente esclavos, como lo podríamos decir, sino se les remunera, y que ellos no sepan y estén confundidos, o sea, que no sepan que lo que están viviendo es trata. Claro, es que lo que mencionas es súper interesante, porque finalmente puede crearse esa ilusión de que si a la víctima le estamos ofreciendo un pago que es generalmente mínimo frente a las ganancias del tratante, esa víctima ya no es víctima y está en una situación, digamos, entre comillas, normal, de un trabajo común y corriente. Pero no, precisamente que haya esos actos, que esa víctima haya sido reclutada, que esa víctima haya pensado que iba a entrar en una dinámica diferente y que esa víctima sea explotada, aunque reciba una remuneración irrisoria frente a las ganancias del tratante, hacen que se configure perfectamente una situación de posible trata de personas. Entonces, Felipe, no creamos que esa ilusión de la remuneración no hace excluyente del delito. O sea, si reciben alguna percepción económica, o por más simbólica que sea, no excluye el delito de trata. Exactamente, así es. Felipe, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en unos segundos. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. También los invitamos a sumarse a la campaña en redes sociales con el hashtag Aquí Estoy, con mayúsculas, ¿no? Así Felipe, es correcto. Sí. Felipe, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de el concepto, la definición de trata de personas, un poquito hablar de cómo se construye el tipo penal. Yo quisiera preguntarte si el delito de trata de personas siempre va acompañado de otros delitos.
Esto es un poco parecido al delito de lavado de dinero, ¿no? El delito de lavado de dinero siempre va acompañado de otro tipo de delitos. En la trata es igual y también saber cuál es la diferencia entre el delito de trata y, por ejemplo, el delito de tráfico de inmigrantes, explotación laboral, esclavitud, prostitución. Perfecto, bueno. Fueron muchas preguntas. No, no te preocupes. A ver, Luz María, yo creo que es muy importante primero diferenciar que el delito de trata de personas, por tratarse de un delito grave que está contemplado en el protocolo de Palermo, que como sabes es uno de los protocolos que configuran la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo, es un delito grave, es un delito que tiene la obligación de ser perseguido por parte de los estados como un delito grave y con penas realmente que representen la gravedad, valga la redundancia, de esta acción. Y en ese sentido, la trata de personas, en vista de que genera flujos muy importantes de recursos ilícitos para los tratantes, siempre va a ir acompañado del delito de lavado de dinero, en vista de que pues esos tratantes van a lograr de alguna manera o van a procurar que esos recursos entren de manera ilegal o que se transformen, pues, que ingresen a la economía legal de los países, que es precisamente lo que hace el lavado de dinero, es decir, agarrar recursos que son de procedencia ilícita y meterlos o diseminarlos en las economías legales a fin de que pues pierdan esa facultad de ser traqueados o de ser, digamos, perseguidos. Entonces, el lavado de dinero es como incondicional de la trata de personas. Van juntos. Por supuesto, porque si hay una ganancia, esa ganancia tiene que ir a algún lugar. Y esa ganancia es una ganancia proveniente de una acción ilícita y una acción además que está vulnerando gravemente los derechos humanos de las víctimas. Entonces, lavado de dinero, digamos, está siempre relacionado con la trata de personas. Ahora, en relación con el tráfico ilícito de migrantes, existe alguna gente que confunde lo que es la trata con el tráfico, pero precisamente para diferenciar estos dos delitos es que la Convención de Palermo tiene dos protocolos, el uno contra la trata de personas y el otro contra el tráfico ilícito de migrantes. La diferencia entre la trata y el tráfico está en que la trata de personas, como habíamos conversado en el segmento anterior, Luz María, la explotación de esa víctima y ese lucro que genera el tratante se da reiteradamente en vista de que esa víctima es usada, reutilizada y reutilizada para fines laborales o fines sexuales, ¿verdad? En el caso del tráfico ilícito de migrantes, ese migrante paga un precio al traficante para transportarse o para cruzar de manera irregular una frontera. En eso consiste el pago que hace el migrante al traficante y ahí pues no se da la explotación. Distinto es que ese delito de tráfico ilícito de migrantes devenga en una situación de trata de personas el momento en que el migrante ha llegado a su país de destino. Entonces esa es una de las diferencias principales entre la trata y el tráfico. Como la temporalidad, ¿no? Por supuesto. La trata es como pues extensiva, ¿no? Exacto, la trata de personas pueden generarse situaciones de explotación que pueden durar 2, 3, 5 años, mientras que el tráfico ilícito de migrantes es ese acto mediante el cual se facilita la entrada irregular, ilegal de una persona en un país del cual pues uno no es nacional o residente. Otro aspecto fundamental del tráfico ilícito de migrantes es que siempre de carácter transnacional, porque el bien jurídico violentado en el tráfico es la soberanía del Estado. Es esa facultad de poder pues entrar o decidir quién entra en tu territorio. Mientras que en la trata de personas hay otros bienes jurídicos que son vulnerados. Es la libertad sexual, la movilidad, la dignidad y otros muchos, ¿no? Entonces sí son diferencias bien importantes. Y hay otro aspecto que es también bien importante. La trata de personas puede ocurrir a nivel transnacional, es decir, cuando estamos frente a movimientos internacionales de víctimas, pero también puede darse a nivel nacional, es decir, puede haber una víctima que es transportada del estado de Zacatecas al estado de Durango, ¿verdad? Y se sigue configurando la trata de personas. Mientras que el tráfico ilícito de migrantes, en vista de que se está dando la entrada irregular de una persona en un territorio extranjero, siempre va a ser de carácter transnacional. Entonces,
sí es muy importante diferenciar estas dos conductas penales. ¿Te parece si hablamos un poquito de cuál es la regulación? Ya me hablabas del protocolo de Palermo. Así es. ¿Existe algún otro tipo de regulación internacional en la materia? Sobre todo por el hincapié que estamos haciendo en que puede ser un delito transnacional. Y también, bueno, pues hablar del caso de México, ¿no? ¿Cuál es la legislación aplicable en nuestro país? Bueno, el protocolo de Palermo es el instrumento internacional más integral, en realidad, en donde por primera vez la comunidad internacional pone sobre la mesa lo que se denominan las 4 Ps. Son 3 Ps, pero yo siempre le agrego una, porque el tema de la promoción de la cooperación internacional es fundamental para lograr que el delito de trata de personas sea abordado de una manera integral. Tienes la protección de las víctimas, que son todos los esquemas de asistencia de todo tipo a esa víctima que ha sido rescatada por parte del Estado, ¿verdad? Y que está en manos muchas veces de la sociedad civil. Tienes la persecución del delito, que es precisamente todos esos esquemas de investigación, persecución penal del delito, sentenciamiento del caso, y lo que es, pues por supuesto, lo que tiene que ver con la prevención. Entonces estas son las famosas 3 Ps más la promoción, yo digo 4 Ps del protocolo. Ese es el instrumento internacional que ahora realmente está comprendiendo todas estas posibilidades de actuación concreta de los estados frente al delito de trata de personas. Hay directivas de la Unión Europea, por ejemplo, que son directivas muy específicas de trata de personas que aplican al territorio de la Unión Europea. Tienes directivas del Consejo de Europa que van un poco más allá de lo que es la Unión Europea y que abarcan otros países. Y por supuesto tienes a nivel regional en varios continentes pues ciertos instrumentos que se aplican específicamente en esas regiones. Pero sin duda todos de alguna manera son o están construidos pues a base de los preceptos y principios del protocolo de Palermo. Estas 4 Ps están integrales o dentro de la campaña de Corazón Azul. Bueno, la campaña Corazón Azul México, aquí estoy, pues es una campaña de prevención por todos los anuncios y los spots y esas imágenes que nos llaman a la reflexión para que los ciudadanos, como comentábamos, Luz María, puedan estar más alertas frente a situaciones anómalas de la trata. Pero gracias a esta asociación estratégica con el Consejo Ciudadano, también, por supuesto, la campaña está promoviendo la llamada, la acción a través del uso de este número, del número que voy a repetir, sí, 01800 55 33 000. Entonces estamos contribuyendo a la persecución penal del delito, por supuesto, y de alguna manera también a la protección de las víctimas, porque hay un montón de organismos de la sociedad civil que ya se han sumado a la campaña Aquí Estoy. Entonces eso nos llena de satisfacción, porque inclusive, no sé si tuve la oportunidad de comentarte, el municipio de Nezahualcóyotl, el municipio más grande del país, ya se sumó oficialmente a la campaña. Entonces, con toda esta red municipal de organizaciones de la sociedad civil y por supuesto el Consejo Ciudadano, más la Comisión Intersecretarial, yo creo que la campaña Aquí Estoy realmente está cubriendo todas esas P's que estamos comentando. Y la P de la promoción de la cooperación internacional, yo creo que pues ya la cumplí de alguna manera ahora que estuve en Viena presentando la campaña en el grupo de trata de personas, en donde varios países pues ya también expresaron su interés en conocer más sobre esta iniciativa y evaluar pues la posibilidad de pronto de traducirla a otros idiomas. Felipe, si te parece bien, vamos a hablar de qué es lo que pasa en México y empezamos por la legislación. ¿Cuál es la legislación aplicable en México? El delito de trata está dentro del Código Penal y saber, hay una ley, yo sé que hay una ley en materia de trata de personas, ¿qué es lo que sucede? Mira, hablar de la ley, por supuesto, como comentábamos, es controversial en este momento en vista de que hay varios movimientos que propugnan porque la ley del 2012 se mantenga y otros porque la ley pues se reforme y se incluyan algunas modificaciones. La UNODC como guardiana o custodia del protocolo de Palermo, por supuesto, trabaja con todas las áreas y con todas las instancias de cualquier color a fin de buscar que esa ley sea... La perfección no existe, pero que sea lo más eficiente posible para que México pueda resolver con contundencia
la situación que vive frente a la trata de personas. La ley como está no funciona. Yo no sería tan categórico, yo no diría que la ley como está no funciona, porque la ley está dando algunos resultados. Lo importante es encontrar cuáles son esos vacíos o esas lagunas que tiene la ley actual, a fin de que una reforma pudiera pues llenar esos vacíos, pero rescatando los elementos que son valiosos y que han servido para que las cosas que se han hecho bien puedan seguir bien. A mí no me gustaría categorizar que un instrumento jurídico es pues desechable y que no está funcionando. Yo creería que habría que hacer realmente una evaluación mucho más profunda y más técnica y menos pasional respecto de lo que es realmente, de lo que son las bondades de la ley actual y qué vacíos tiene, como yo te comento. O sea, hacer ajustes dentro de la legislación. Este es un fenómeno que se da en México, no sé, no tengo muy claro si en otros países, en que hacemos leyes muy específicas. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿No? Yo siempre pregunto, ¿era necesario hacer una ley específica para el delito de trata de personas? Le digo, porque si no, después va a haber leyes, tantos delitos haya, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario tener una ley específica para el delito de trata? Mira, cuando hablamos de la trata de personas, estamos hablando de un delito realmente muy complejo, un delito que está creciendo enormemente a nivel mundial y un delito que genera enormes ganancias para la delincuencia organizada y no tan organizada, porque también la delincuencia común está perpetrando el delito de trata de personas, principalmente a nivel interno, ¿verdad? En ese sentido, Luz María, yo considero, bueno, la UNODI sí considera y hemos sido siempre promotores de que los países pudieran establecer marcos jurídicos muy integrales frente a la trata de personas que pudieran comprender precisamente lo que es la prevención del delito, la persecución penal del mismo, la protección de las víctimas y la promoción de la cooperación internacional. En realidad, da igual si es que todos esos elementos están contemplados en una ley especializada o en un código penal, etcétera, ¿cierto? Pero claro, evidentemente una ley especial le da mucho más fuerza y le da mucho más, digamos, estructura a todo lo que es el abordaje de un delito de tanta preocupación como lo es la trata de personas. Estamos promoviendo lo mismo a nivel del tráfico ilícito migrante. Ojalá los países pudieran tener leyes, pero leyes que sean, digamos, muy bien trabajadas en el sentido técnico y que no sean proclives a la confusión con otros delitos. Eso es de pronto lo que a veces, como tú señalas, tratar de ser tan especializados hace que incurramos en confusiones con otros tipos penales. Me parece muy interesante lo que nos platicabas acerca de la delincuencia organizada. Este es uno de los delitos que se podría relacionar en la mayoría de los casos con la delincuencia organizada. Sin embargo, existen situaciones o casos en los que no. Por ejemplo, alguien que retiene a una sola persona está cometiendo, bueno, para cualquiera de estos fines y con todas estas características que mencionabas en el primer bloque, está cometiendo trata de personas. O sea, lo que te voy a decir, no tiene que ser ni reiterativo, ni en masa, o sea, con que haya una persona una víctima y el victimario también sea una sola persona, existe el delito. Bueno, es que ahí entramos en un tema súper complejo que es la transnacionalidad del delito. Todo lo que implica la aplicación de la Convención de Palermo, todo lo que implica esa implementación de la Convención y del protocolo, en vista de que es una convención internacional que habla del delito transnacional, y para definir la transnacionalidad existen varios elementos, que deba cometerse el delito en uno o más países, que una de las personas que perpetran el delito sea nacional de otro país, diferente del cual en donde se perpetra el delito, etcétera. Tú sabes, hay una cantidad de elementos que configuran la transnacionalidad. Nos enfrentamos a, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que se aplica esta convención cuando estamos hablando de una situación muy local como la que tú señalas? Pues bueno, en este caso nos estaríamos abstrayendo de la aplicación universal de la Convención de Palermo, pero es ya la responsabilidad de cada uno de los países legislar más allá de los casos que habla la Convención
y realmente tipificar aquellos casos que pueden darse perfectamente en un contexto nacional. Es decir, la Convención de Palermo te establece unos mínimos, pero cada país puede ir mucho más allá y puede realmente identificar que en sus fronteras, de pronto, no la mayoría de los casos están relacionados con la transnacionalidad. Mira, Luz María, yo te cuento que para nosotros fue una enorme sorpresa. En el año 2012, ya pasaron muchos años, pero tuvimos la oportunidad de realizar un diagnóstico nacional de la situación de trata de personas, que sigue siendo un referente realmente nacional en cuanto a lo que es estadísticas de alguna manera en el tema de trata, y nos pudimos dar cuenta que uno de los delitos, digamos que una de las modalidades de trata de personas que más se está dando en México es la explotación sexual, pero perpetrada por las propias familias. Es decir, no estamos hablando de grandes redes de la delincuencia ni nada demasiado organizado. Estamos hablando de las propias familias que están vendiendo a sus hijos menores de edad. Y eso se da precisamente y con mayor incidencia en las áreas rurales. Entonces, ¿será que se aplica o no la Convención de Palermo? Eso no importa. Lo importante es que eso es un delito de trata de personas y que será responsabilidad del país tipificar y legislar para que esas situaciones no se sigan dando. Es decir, lo que quiero decir y señalar como mensaje importante es que no por el hecho de que un país esté aplicando la Convención de Palermo, que es una convención internacional, puede dejar de ver las situaciones locales que se estén dando en sus fronteras. Ya que me estás mencionando esto, y también en el primer bloque hablábamos de que las víctimas de este delito no solo son mujeres y no solo son para explotación sexual, y ahora nos hablas de niños. ¿Tendremos algunas cifras de cuáles son los porcentajes aproximados de las características de las víctimas? Sí, mira, voy a hacer referencia precisamente al informe global sobre trata de personas que cada 2 años pues saca la UNODC. Y hay algo interesante, y es que del 100% de las víctimas se ha identificado con información provista por los propios países a quienes se ha solicitado la información, de que el 51% son mujeres, el 21% hombres, el 20% niñas y el 8% niños, con una tendencia bastante importante de crecimiento de la población masculina, especialmente para trabajos forzados. Entonces, hay algo también muy interesante que creo que es materia de reflexión para nosotros y para el público, y es que en vista de que tradicionalmente se ha pensado que la trata de personas está siempre asociada a la explotación sexual de mujeres, la mayor parte de esfuerzos de prevención, de investigación y de entendimiento de este fenómeno se han dedicado a esa área. Y hemos dejado de ver todas esas otras víctimas o todas esas otras modalidades de explotación que también están conviviendo con la explotación sexual. De ahí yo creo la importancia de que la campaña Aquí Estoy está hablando de cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad frente a la trata de personas. ¿Qué pasa con la población migrante que retorna a México luego de haber sido deportada de su país de origen? De su país en donde estaba pues ubicada, ¿verdad? ¿O qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes con acceso a Internet? Entonces, la campaña viene realmente a refrescar y a abrir los ojos de que hay muchas otras situaciones frente a las cuales tenemos que estar alerta. ¿Te parece bien si regresando del corte hablamos un poquito de cuáles son las condiciones o quiénes son las personas más vulnerables? Ya me mencionabas algunas, pero me gustaría que las enlistáramos, pero tenemos que hacer una pausa. No, por supuesto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial y de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios. De igual forma, en redes sociales los invito a sumarse a la campaña con el hashtag Aquí Estoy, con mayúsculas, ¿no? Eso es importante, sí. Para que se identifique. Felipe, antes de irnos a la pausa estábamos hablando y nos dabas algunos ejemplos de quién es la población más vulnerable ante el delito de trata de personas. Platícanos un poquito más de esto, si se tiene bien identificado quiénes o qué zonas pueden ser las más vulnerables en México. Mira, Luz María, creo que la valía de la campaña Corazón Azul México, Aquí Estoy, es que es el fruto de un proceso de construcción que duró más de un año,
en el cual tuvimos la oportunidad de reunirnos y convocar a una serie de organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, como la sociedad civil, para que nos cuenten cómo quisieran que comuniquemos en materia de trata de personas. Y fueron ellos quienes nos fueron indicando cuáles son las poblaciones que más necesitan ser visibles ante este delito. Y por eso la campaña está enfocada en 6 poblaciones principales. Primero, las personas con discapacidad, que son las grandes olvidadas de las campañas de trata de personas. En nuestra mente muchas veces pensamos que no existen personas, por ejemplo, con discapacidad visual que pueden ser víctimas de trata de personas, y las campañas generalmente están hechas para que las lea o para que las vea una persona que, pues gracias a Dios, tenemos todos los sentidos funcionando. Es la primera campaña, Luz María, y te lo digo con mucho orgullo, que ha incorporado el lenguaje de señas y el lenguaje braille en los materiales de comunicación. Entonces, esto en Viena no sabes la sensación que causó, porque realmente ver los materiales con el lenguaje braille es algo muy innovador. Otra población que estamos abordando son los migrantes retornados a México. ¿Qué pasa con esos migrantes que están retornando después de un proceso de deportación y que han perdido sus conexiones con su país Es un de problema origen? Por supuesto. que es súper de Esas actualidad, personas ¿no? ya no hablan muchas veces el idioma español, esas personas pues ya no tienen a sus familiares, a sus amigos, son especialmente vulnerables por su ánimo de sobrevivir, de caer presas de las redes de trata de personas. Otro sector fundamental es el sector de la población indígena. Es un sector que está precisamente destinado a trabajos agrícolas en situación de explotación. Tenemos ahí un spot muy contundente que nos habla de, por ejemplo, las fincas de jitomate. Entonces, estamos con toda una campaña y una asociación estratégica con el CDI para sacar material específico para alertar a la población indígena de estas situaciones de trata de personas. Tenemos también a los jóvenes con acceso a Internet. El Internet, Como personas vulnerables. por supuesto. El Internet es una de las formas que más se utiliza en la actualidad para reclutar víctimas de trata de personas. El tema de cuidar la información que uno comparte, el tema de que los padres de familia estén alertas frente a con quienes se están interrelacionando sus hijos, sus hijas en redes sociales es fundamental para garantizar pues la identidad y la dignidad de esas víctimas. Tenemos también toda una serie de materiales destinados a esa población. Y otra población, más que población, diría un sector, el sector del turismo, ¿verdad? El sector del turismo es especialmente vulnerable y cuesta un poco, por supuesto, balancear entre las bondades del sector turismo y para no ahuyentar al turista, es decir, crear mensajes que sean lo suficientemente atractivos a fin de decir, en México no se admite que los turistas exploten a las víctimas, al mismo tiempo de promover las bellezas y las bondades de México. Entonces, es un sector que también necesita ser abordado porque existen varios puntos críticos en el país en donde ocurren actividades relacionadas con el turismo. Hablamos de Puerto Vallarta, de Acapulco, de Cancún, de Tijuana, de la propia Ciudad de México. Te cuento entre paréntesis que la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México se sumaron también a la campaña Aquí Estoy, junto con el Consejo Ciudadano. Entonces, tenemos cada vez más relación con un sector fundamental que es el sector hotelero para prevenir e identificar este delito. Y también tenemos una población tradicionalmente abordada que son las mujeres. Claro. Y en ese sentido, creo que los spots que va a ver el público nos ayudan a desmitificar que cierto tipo de mujeres son las únicas que pueden ser víctimas de explotación sexual derivada de la trata de personas. Tenemos una idea de pronto que solo un cierto perfil de mujeres de cierto nivel social, de ciertas características físicas, son las víctimas de trata. Y con los spots de la campaña Aquí Estoy se van a dar cuenta que cualquier persona, de cualquier nivel social, de cualquier colonia, puede ser víctima de este delito. Entonces, esas son las poblaciones vulnerables que estamos abordando con la campaña y créeme que la respuesta del público ha sido increíble porque han gustado muchísimo los spots precisamente porque están trayendo una imagen totalmente diferente, fresca y con esto adicional que es la promoción del número de denuncia, que es el llamado a la acción. ¿Esta campaña va dirigida a todas estas personas o también va dirigida a la población en general? ¿En dónde la vamos a poder ver?
Bueno, la campaña es una campaña que está dirigida a la población en general para que tú, yo, el público, como individuos, como organizaciones, como empresas, estemos alerta a que estas poblaciones vulnerables que he descrito son las que requieren más atención y son sobre las cuales tenemos que estar vertiendo nuestros esfuerzos con mayor contundencia. Entonces, es una campaña que está dirigida, digamos, a toda la sociedad, pero también a esas poblaciones para que sus representantes y sus líderes pues realmente hagan algo y protejan a esas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad impresionante, Luz María. Esto en cuanto a la campaña, ¿no? Y cómo comunicar la campaña y prevenir la trata de personas. Pero quisiera que me hablaras de cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en general, estamos hablando, en materia de prevención de trata de personas. Bueno, los medios de comunicación son nuestros principales aliados. Sin duda, ninguna campaña va a poder ser efectiva o va a poder llegar hasta donde queremos si es que los medios de comunicación no se suman. Tuvimos en el 2010 una experiencia muy interesante porque previo al lanzamiento de la campaña Corazón Azul en su primera fase, hicimos un media training o un entrenamiento a los medios y nos pudimos dar cuenta de cómo los medios de comunicación estaban comprendiendo el delito de trata de personas y de cómo reportaban o escribían sobre la materia. Y lo hacían de una manera sesgada, poco técnica, con muchos prejuicios respecto de temas de género, por ejemplo, de temas relacionados con el sexo. Y ese entrenamiento a medios o esa capacitación realmente fue de una importancia, una incidencia trascendental, porque hemos monitoreado desde el año 2010 cómo la prensa ha ido evolucionando también en su responsabilidad frente a la prevención del delito de trata de personas, que ahora no hay un solo día, Luz María, en la prensa nacional, local, internacional, en donde no se hable del delito de trata de personas. Puede ser que todavía haya algunos errorcitos técnicos o que de pronto el periodista pues no, sabes, no mencione el artículo correspondiente a la ley, eso no importa. Lo importante es que los medios de comunicación están haciendo que el tema de la trata esté en la agenda pública nacional y global, y eso es fundamental. Quisiera que hiciéramos un poquito de hincapié en el tema de prevención. Bueno, estamos hablando que la campaña también es un mecanismo de prevención, pero ¿existen en México políticas públicas para la prevención del delito de trata? Bueno, en realidad que la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas se haya sumado o haya construido esta campaña con nosotros, eso nos da una muestra de que en México existe una política pública para la prevención del delito. El asunto está, y es el reto que nos enfrentamos, en cómo hacer que esa información llegue a quienes más lo necesitan. Porque la campaña no queda en el evento o en la foto bonita, o sea... Sí, y en redes, por algunos de las características de las personas más vulnerables para el delito de trata, dices, híjole, las redes sociales sí, pero no a todos llegan, ¿no? Estábamos hablando de comunidades rurales, de... Pero fíjate que hay algo muy interesante y algo que aprendimos en el proceso de construcción de la campaña. Con el CDI tuvimos la oportunidad de organizar un encuentro de aproximadamente 40 o 50 representantes de las diferentes comunidades indígenas de todo México, y nosotros, pues como organizadores, estábamos pensando en nuestra cosmovisión de que estas personas pues necesitarían materiales más de carácter impreso. Sí, distintos, no tan tecnológicos, digamos. Y vaya sorpresa, porque los mismos representantes de las comunidades indígenas nos dijeron que en la actualidad el 85 o el 90% de las poblaciones indígenas, independientemente de la edad, Luz María, utilizan redes sociales. O sea, no hay persona en realidad en la actualidad que no tenga acceso a un teléfono inteligente. Claro que dependiendo de las características de algunas áreas, por ejemplo, medios de comunicación como el perifoneo, resultan muy útiles. Y ya vas a ver que uno de los spots habla pues de una empresa falsa, lo puede ver. ¿verdad? Que pues está ofreciendo posibilidades de trabajo a través del perifoneo. Todavía funciona mucho así, pero entre la gente común y corriente, es decir, el uso de los teléfonos celulares y que alguien tenga una red social, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook y todas las otras que existen, es muy, muy común. Entonces,
Es algo que aprendimos, que nos sorprendió y por eso la campaña busca también tener esas dos vertientes, ¿no? Es decir, una campaña fuerte en redes sociales, pero también ya más la parte tradicional, que son los materiales impresos, el tema del perifoneo que está resultando muy útil también. Entonces, nos estamos llevando muchas sorpresas. Felipe, ¿cuál es la labor o cómo se puede sumar para la campaña y para la prevención de este delito el ciudadano de a pie, no la ciudadanía organizada, que vemos que también ayuda, y el Estado, pues estamos viendo que también tiene acciones en la materia, pero el ciudadano de a pie, Luz María Saucedo, ¿cómo puede ayudar y sumarse a la campaña en la calle? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, es familiarizarse con los materiales de la campaña, que son de carácter informativo. Si tú prestas atención a cada uno de los spots, yo ayer tuve una comida, precisamente por el día 15 de septiembre, y les mostré a todos los invitados los spots, y estaban realmente fascinados porque no sabían que la trata de personas podía darse en el sector de la migración o que podía darse en el sector del turismo. Sí, porque van muy enfocados, ¿no? Por Están supuesto, muy focalizados. Entonces hice mi labor de difusión entre gente pues que no está relacionada con el trabajo que tenemos tú y yo en el ambiente penal, internacional, etcétera. Entonces yo creo que esa labor de uno mismo informarse y abrir tu mente y conocer que hay estas modalidades, que hay estas poblaciones, es la primera acción concreta que puedo hacer como ciudadano. En segundo lugar, por supuesto, ayudar a difundir la campaña a través de las redes sociales del hashtag Aquí Estoy, en vista de que mientras más uno utilice el hashtag, pues más se vuelve viral y más gente va a tener acceso a esa información. Y por supuesto hay dos acciones ya de carácter muy operativo que estamos ofreciendo. El tema del 1-800, que es de este número del Consejo Ciudadano, es decir, si tú, Luz María, ves que en tu colonia, en tu familia o en tu, yo qué sé, entorno, hay una situación que para ti no es normal, pues hacer esa denuncia con todos los esquemas de protección que tienen, por supuesto, y brindar esa información a fin de que sea investigada y que sea procesada y que pueda derivar eventualmente en un caso de trata de personas. Aquí valdría la pena repetir nuevamente el número. Voy a repetir el número, por supuesto, que es el 01800 5533 000. Que el número, bueno, yo creo que es un número, ya que uno lo repite tanto, ya te lo puedes aprender. Y bueno, tienes el número, pero también hay algo que estamos haciendo, Luz María, que creo que es muy interesante, y es que estamos generando un esquema piramidal de voluntarios. En el mes de septiembre, la próxima semana, estamos capacitando a 10 voluntarios de Naciones Unidas, que a su vez cada uno va a capacitar a 10 voluntarios a fin de poder colaborar en acciones, ya sea que el Estado necesite o la sociedad civil, para prevenir el delito de trata de personas. Entonces, esto se está transformando en una cadena a fin de que, por ejemplo, independientemente de tu oficio, puede ser una persona que se dedique al catering, al diseño de gráfico, todos podemos contribuir nuestro tiempo y un momentito de nuestro tiempo para colaborar con alguna institución que esté haciendo alguna labor en contra de este delito. Entonces, yo diría que hay estas 4 grandes posibilidades. Informarse, difundirlo entre tu gente, entre tu familia, tus amigos, tu círculo, utilizar el número en el caso de que exista una situación anómala y familiarizarse con estos mecanismos de voluntariado de la ONU que está ofreciendo actualmente en nuestra página web. Que a propósito voy a promocionar la página web, que es www.aquí-medioestoy.org. Perfecto, pues invitamos al auditorio a consultar la página y ahí podrán también solucionar más dudas al respecto. ¿Y está el material de difusión? Así está, todo el material está ahí, es muy fácil de bajarse el material, inclusive tenemos algunas opciones para que las personas puedan poner el logotipo de la campaña en su perfil de Facebook. Entonces hay algunas opciones, digamos, que son tecnológicamente muy fáciles de realizar a fin de sumarte a la campaña Aquí Estoy. Felipe, para cerrar, ¿cuáles son los retos para ustedes como coordinadores de esta campaña en el corto plazo? El reto más importante mío propio y de mi equipo y de la UNODC es que la campaña no muera, que la campaña no decaiga, que el ritmo de la campaña siga y que siga increciendo. Eso en una campaña es muy complicado porque existe un momento de
sabes, de gran ebullición alrededor del lanzamiento, porque pues toda la atención mediática está volcada en ese día, pero lo importante es cómo ser lo más estratégicos posibles a fin de que la campaña se mantenga y vaya permeando poco a poco y se transforme en una campaña permanente. Creo que ese es el principal reto que tenemos como UNODC, y por eso, Luz María, quiero agradecerte el espacio, porque el INACIPE es parte también de la Comisión Intersecretarial, y que nos hayas brindado este tiempo para poder hablar de la campaña, para poder expresar en lo que consiste hablar del delito de trata, es fundamental para que el tema no baje de intensidad. Estamos frente a un delito grave, un delito que duele a México, y qué mejor que todos juntos podamos hacer algo para enfrentarlo. Felipe, pues te agradezco muchísimo. Para el INACIPE es un gusto poder difundir este tipo de campañas. Le recuerdo al auditorio, hashtag aquí estoy. Y te agradezco muchísimo que hayas venido al programa. No, Luz María, encantadísimo. Estoy a la orden para cualquier duda también que tenga el público. Si me permites, bueno, Gracias. Tú ya lo has reiterado varias veces, el hashtag de la campaña es aquí estoy. El sitio web es www.aquí-medioestoy.org, y el Twitter de UNODC, que es @UNODC_MX. Si nos taguean, pues esto por supuesto ya va a seguir. Se puede hacer viral. Va a seguir creciendo. Muchísimas Perfecto, gracias, Felipe, Luz María. muchísimas gracias al auditorio. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.